Hermanos, amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo tiempo de predicación bíblica. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que si tiene su Biblia dispuesta ya, lo invito a que se dirija a Efesios capítulo 2, ya sea que la tenga en papel o que la tenga en su teléfono, en su computadora, no importa. La forma en la que la tenga es la palabra de Dios la que nos importa. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer esta semana desde los versículos 1 al 10. Así que si estuviéramos reunidos en el templo, le pediría que se ponga de pie para dar lectura, pero como me imagino que tal vez usted está en su casa, cómodo, no le voy a pedir que haga eso. Si esta es la primera vez que también se une a nosotros a través de un video o a través de un audio, mi nombre es Gonzalo Córdoba, soy uno de los ancianos de esta comunidad de fe y estoy para servirle. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Padre Celestial, guía nuestros pasos, Señor, mientras caminamos a través de tu palabra, Señor. Estos 10 versículos son tan maravillosos, contienen tanta verdad. Y yo te pido con todo mi corazón que uses mi vida, Señor, para la gloria tuya en primer lugar y más importante. Pero en segundo lugar, para la santificación de todos nosotros, que te amamos y queremos caminar contigo. Guíanos por tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace varios años atrás salió una película que marcó un hito en las películas del género de guerra, películas, digamos, históricas, ¿no? Una película acerca de la Segunda Guerra Mundial, en donde un grupo de soldados se les es encargada la misión de ir y encontrar a otro soldado y traerlo de vuelta para enviarlo a su casa. ¿Por qué? Porque la madre de este soldado ya había perdido a otro de sus hijos en la guerra. Entonces el gobierno de los Estados Unidos lo que quería hacer era aliviar el dolor de esta madre que ambos de sus hijos habían ido a la guerra y uno ya había muerto. Entonces esta mujer era una mujer sola y el gobierno de Estados Unidos sabía que si esta mujer se quedaba sin sus hijos se iba a quedar abandonada. Entonces este último hijo que le quedaba vivo estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, peleando en el campo de batalla. Entonces el gobierno de los Estados Unidos da esta misión a este grupo de soldados de élite de ir y encontrar a este soldado y traerlo a salvo para enviarlo a su casa, para que pueda hacerse cargo de su madre. Esta película se llama Rescatando al Soldado Ryan. Una película muy, muy conocida, una película muy violenta que nos muestra las atrocidades de la guerra, lo crudo de la guerra,
la violencia, el dolor, la sangre derramada. Y en el proceso en el que estos soldados de élite, soldados de calidad, van a rescatar a este soldado y lo buscan, en ese proceso muchos de ellos mueren. Muchos de ellos mueren en la batalla. Finalmente, el grupo pequeño de soldados que llega y encuentran a este soldado Ryan, el que los comandaba, herido, ya agonizante, herido de bala y agonizando, dando su último respiro, porque habían dado su vida para encontrar a este soldado y enviarlo a casa. Toma al soldado Ryan, ya en sus últimos respiros, y le dice al oído: gáneselo. Viva una vida digna del sacrificio que se ha hecho por usted. Que la muerte de todos nosotros que entregamos nuestra vida para encontrarte a ti y poder darte una nueva vida, sacarte de este ambiente de muerte y llevarte a una nueva vida, que tu vida refleje nuestro sacrificio, que tu vida refleje lo que nosotros hicimos por ti. Y la película termina en una escena que te rompe el corazón, básicamente, donde este soldado Ryan, ya en su vejez, está en el cementerio de todos los soldados caídos en la guerra, está con su esposa, ya es un anciano, un viejito, recordando ese momento, y le pregunta a su esposa, le dice: dime por favor que he vivido una vida digna. Dime que he vivido una vida digna, una vida honorable. Dime que yo he vivido una vida que refleja que otras personas tuvieron que entregarse por mí. Por favor, dime que mi vida es el reflejo del sacrificio que alguien más hizo. Pablo, en esta primera parte de esta carta, lo que él está haciendo es presentándonos a nosotros y a su audiencia original y a todos los cristianos en las generaciones, nos está presentando las riquezas que hemos recibido en Dios. Hemos recibido regalos y bendiciones de parte de Dios, pero la única razón por la cual podemos recibir estas bendiciones es porque Cristo hizo un sacrificio gigante, enorme, por nosotros. Cristo descendió desde los cielos, tomó la forma de hombre, se rebajó y murió en la cruz para darnos una nueva vida, para sacarnos del ambiente de muerte y llevarnos a una nueva vida. Y el apóstol Pablo en estos pasajes, en estos capítulos, los primeros 3 capítulos, Pablo lo que hace e insiste es en mostrarle a su audiencia: vean todo lo que Dios ha hecho por ustedes, vean todo lo que Dios ha dado por ustedes, vea dónde Dios los ha puesto, vea dónde Dios los ha llevado. Nos menciona muchas bendiciones que Dios nos ha dado con el objetivo de que todos los que han sido receptores de estas bendiciones puedan vivir una vida digna del llamamiento de Dios, digna del sacrificio de Cristo por nosotros, que solamente es posible por la obra de Dios en nosotros, solamente es posible porque Dios nos ha transformado. Pero Pablo quiere presentar delante de su audiencia todo lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir con su mente apuntando hacia la dignidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vean, en esta sección Pablo continúa enumerando las bendiciones de Dios. Las hemos visto, las vimos la semana pasada, la semana antepasada, y esto es lo que hemos visto y repetido una y otra vez, que Dios ha depositado innumerables bendiciones sobre nosotros. Y la que hoy quiero mostrar es que Dios nos ha dado una vida nueva. Dios, esa es otra bendición que Dios nos ha dado, una vida nueva, una nueva vida espiritual. Por su gran amor y para su gloria y nuestra santificación. Entonces el objetivo del apóstol Pablo es presentar las riquezas de Dios para su iglesia, para la iglesia de Cristo, con el fin de que esta iglesia viva una vida digna del llamado de Dios. O como diría el apóstol Pablo en el versículo 10 que acabamos de leer,
que ande en las buenas obras que Dios preparó de antemano para los suyos, para aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, predestinó para que sean suyos. Dios preparó obras buenas para que usted y yo vivamos. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, quiero ir mostrando estas tres cosas que el Señor, o que el pasaje nos muestra. En primer lugar, Dios nos ha dado una vida espiritual nueva. Esto lo vemos en el versículo 1, donde Pablo dice, Él les dio vida a vosotros que estabais muertos en sus delitos y pecados. Dios nos ha pasado de la muerte a la vida. ¿Okay? De la misma forma como estos soldados dieron su vida para que este soldado Ryan, este joven soldado, tuviera una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir. Dios nos ha dado una nueva vida. Y para entender esto tenemos que comparar nuestra condición natural a la nueva condición a la cual Dios nos ha traído. Porque, hermanos, todos nosotros nacemos en pecado. Usted y yo nacemos en una condición natural que es contraria a la voluntad de Dios, que es contraria a la santidad de Dios. ¿Okay? Todos nosotros nacemos en pecado, como dice el autor del Salmo 139. Sí, 139. En pecado me concibió mi madre. David dice eso. En pecado me concibió mi madre y somos por naturaleza enemigos de Dios. Esa es la condición en la cual venimos. ¿Okay? Entonces, vea lo que enumera el apóstol Pablo. En el versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto, hermano, es una realidad. Es una realidad que trasciende nuestra voluntad. Nosotros venimos en esta condición. ¿Okay? Y la Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, es decir, que la condición natural del ser humano no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Se perciben con el Espíritu de Dios. Y el hombre en su condición natural no posee el Espíritu de Dios. El hombre en su condición natural es un hombre carnal, como dice Romanos 8:8. Y el hombre carnal, o el hombre que vive en la carne, no puede agradar a Dios. Ese éramos usted y yo antes de que el Señor nos salvara. Pero no solamente el Nuevo Testamento da testimonio de eso, sino que el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice Moisés probablemente que Dios miró a los hombres y vio que los designios de su corazón y de su mente estaban siempre inclinados a hacer el mal. Hermanos, usted y yo tenemos un problema muy grande, y ese problema no se llama pobreza, ese problema no se llama PAC, no se llama liberación, no se llama saprissa, no se llama riqueza, se llama pecado. Y no es que pecamos simplemente, somos pecadores, odiamos a Dios. Dice el apóstol que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos responder al llamado de Dios en nuestra condición espiritual. Pero en el versículo 5 nos muestra el apóstol cuál es nuestra nueva condición, hacia dónde nos llevó Dios. El Señor nos llevó de la muerte a la vida. Nos dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nos llevó de la muerte a la vida. Nos resucitó espiritualmente. Hay una imagen maravillosa que podemos ver en Ezequiel 37, en donde el profeta ve un valle lleno de huesos secos y Dios le dice, ese es Israel, esa es mi nación. Ellos dicen que están muertos, pero yo les voy a dar vida de nuevo. Y Dios sopla vida sobre los huesos y pone carne sobre los huesos y pone piel sobre los huesos y luego sopla nuevamente y les da vida y forma un ejército. Y eso fue lo que Dios hizo por usted y por mí. Nos sacó de nuestra condición de muerte espiritual donde no podíamos responder a Dios y nos dio vida. Hermanos, solamente aquel que ha estado muerto puede apreciar la vida nueva en Dios. A lo que nosotros llamaríamos el primer amor. ¿Alguna vez ha visto uno de estos nuevos cristianos que andan como locos por el Señor? Andan vueltos locos por predicar el Evangelio, por leer la palabra, por llegar de los primeros a la iglesia. ¿Saben por qué están así? Porque están gustando la vida nueva. ¿Alguna vez usted ha probado por primera vez un platillo que nunca antes ha probado y que le encanta, le fascina?
Y usted sabe que esto es maravilloso y lo quiere comer y lo quiere seguir comiendo y no quiere parar porque nunca antes había probado esta exquisitez. Bueno, eso es lo que pasa con aquel que ha probado la vida nueva, que sabe de dónde Dios lo sacó, sabe dónde estaba y hoy sabe que tiene una vida nueva y lo único que quiere hacer es proclamarla, hablarle al mundo de esta vida nueva y disfrutarla, llegar temprano a la iglesia, abrir su Biblia, orar, cantar al Señor. Él sabe de dónde Dios lo sacó. ¿Sabe usted de dónde Dios lo sacó? ¿Sabe usted qué sabor tiene la muerte y qué sabor tiene ahora la vida? Pero ¿qué más hizo el Señor? Dice que existíamos anteriormente, antes de que el Señor nos salvara, existíamos para la voluntad de Satanás. Eso es lo que dice el versículo 2. Vivíamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Es decir, vivíamos en nuestros delitos y pecados de acuerdo a la corriente de este mundo, la cual es gobernada por Satanás. Es decir, hermanos, vivíamos para la voluntad del diablo. Todo lo que hacíamos era la voluntad de Satanás. Y es todo lo que podíamos hacer, hermanos, porque estábamos esclavos a su dominio. Estábamos esclavos al dominio de Satanás, el príncipe de este mundo, al Dios de este siglo, que Dios le ha dado la autoridad para gobernar en este siglo. Mucho ojo con eso. Satanás no tiene más poder que el que Dios le ha dado. Pero en este siglo, en este tiempo malo, Satanás es quien gobierna el sistema de este mundo. Y nosotros andábamos de acuerdo a su voluntad. Existíamos para cumplir la voluntad de aquel que nos tenía atado, y ese es Satanás, hermanos. Éramos una marioneta gobernada por los hilos del diablo. Por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo pecaminoso, por nuestra propia pasión por el pecado, nos entregamos a la esclavitud del diablo. Pero vea lo que hizo el Señor. El versículo 10 dice que ahora somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que ya no existimos para la voluntad de Satanás, sino que ahora vivimos una nueva vida en Cristo para la voluntad de Dios. Ya no somos esclavos del diablo, ahora somos siervos, esclavos de Dios, esclavos de su voluntad. Ahora podemos decirle que no al pecado, ya no estamos atados por nuestra naturaleza. El Señor ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado vida nueva en Cristo. El Señor nos ha dado una nueva vida espiritual. Ya no vivimos para la voluntad de Satanás, vivimos para la voluntad de Dios. Pregunta, ¿vive usted para la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios lo que guía sus decisiones, su caminar, sus emprendimientos, su familia? Pero ¿qué más éramos en la vida anterior que teníamos? La Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3, que éramos hijos de ira. Esa era nuestra posición delante de Dios. Éramos hijos de ira. Dios estaba airado con nosotros. Y usted me va a decir, suave, Gonzalo, suave, pastor. ¿Cómo es eso que Dios está airado con el pecador? Porque yo he vivido escuchando de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Primero que todo, y esto, si usted es miembro de nuestra congregación, usted ya me ha escuchado decir esto, pero esa frase, hermano, no está en la Biblia en primer lugar. Esa frase es de Mahatma Gandhi, ¿ok? De Siddhartha, de un gurú que no conocía al Señor y más bien rechazó al Señor. Entonces, no proviene de la Escritura. Segundo, es cierto que Dios ama a los pecadores, porque eso es lo que Pablo nos dice más adelante. Es cierto que Dios ama a los pecadores. Él derrama su gracia sobre los pecadores. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Ok? El amor de Dios se manifiesta sobre los pecadores en el hecho de que Dios no los ha destruido, mereciendo ellos el ser destruidos por Dios. Como decía Jonathan Edwards en su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, el arco de Dios está tensado en contra del corazón del pecador, pero solo por su amor
Dios no ha soltado la flecha. Pero ahora bien, el Salmo 7, versículo 11, nos dice lo siguiente, hermanos. Dios es juez justo. ¿Ok? Dios es un juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios está indignado, airado contra el impío. ¿Okay? ¿Cómo es posible que Dios ame y odie al impío? Es posible, hermano, y nosotros también debemos odiar lo que Dios odia, porque si Dios ama la santidad, Dios va a odiar el pecado, y aquel que comete el pecado también, porque lo comete voluntariamente. Entonces, hermano, antes de que el Señor nos salvara, nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Acá en nuestro corazón había un blanco donde Dios estaba apuntándonos y merecíamos que Dios nos disparara, pero Dios no nos disparó, sino que retuvo su dedo santo de apretar el gatillo y nos salvó. Hermano, esto es así. Si nosotros amamos, también odiamos. Y Dios también. Dios ama la santidad, Dios odia el pecado y junto con el pecador. Si nosotros decimos que amamos a los niños, que amamos a la vida humana, tenemos que decir que también odiamos el aborto. Odiamos el asesinato. ¿Cierto? Si amamos la verdad, tenemos que odiar la mentira. ¿Cierto? Si amamos la paz, tenemos que odiar la violencia injustificada, por supuesto. Hay tiempos en el que el Señor lo llama a defender y a ponernos los guantes. Pero sí, hermanos, Dios está airado contra el pecador y usted y yo éramos objeto de la ira de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dice el versículo 6. Nos resucitó con Él y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Nuestra posición ahora delante de Dios ya no es en la ira de Dios, ya no estamos en el blanco de Dios, sino que ahora estamos sentados junto con Él a la mesa. Él nos ha dado vida nueva, nos pasó de estar en una posición de enemistad a una posición familiar, a una posición de honra. Ya no somos objetos de su ira, estamos sentados a su mesa, hermano. Qué maravilloso, Dios nos ha dado vida nueva. Una nueva vida espiritual, hermanos. Y como dije antes, si lo que estoy diciendo no le produce nada en su corazón, ojo, porque aquel que ha experimentado lo que es vivir en la muerte y ahora experimenta la vida, sabe que esto es poderoso, que esto es maravilloso, que lo que Dios ha hecho por nosotros es grande. Pero el apóstol continúa y nos dice de dónde viene esta vida nueva, por qué la hemos recibido, por qué Dios, un Dios santo, se dignó a mirar a pecadores que estaban muertos en sus pecados, se dignó a mirarnos con amor, se dignó a mirarnos con misericordia. El capítulo 4 nos lo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó. Hermanos queridos, la vida nueva que hemos recibido de parte de Dios es producto simplemente del amor de Dios y de su misericordia. Como dice Pablo, resumido en el versículo 8, es producto de su gracia, de su gracia. No es producto de algo que nosotros hayamos hecho, es producto de la gracia de Dios. Estábamos muertos, la ley nos acusaba, la ley decía ladrón, mentiroso, adúltero, blasfemo, desobediente a los padres, codicioso, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. La ley nos acusaba y el veredicto era culpable, 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 culpable. Y el castigo, infierno, 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 infierno. No había vuelta, no había por dónde. Pero, capítulo 4, el pero más hermoso de toda la historia, el pero más maravilloso de la historia de la humanidad. Pero Dios no dice, pero el hombre era tan guapo que Dios lo tuvo que perdonar. Pero no dice, pero el hombre hizo tantos méritos que Dios lo tuvo que perdonar.
No dice, pero Gonzalo predicaba tan bonito que Dios lo tuvo que perdonar. No dice, pero Juanita recibió una casa del ministerio de Fortaleza y Dios la tuvo que perdonar. No, hermanos, dice, pero Dios fue Dios el autor de nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, fue su misericordia la que lo movió a darnos vida nueva. Y su gran amor con que nos amó. Hermanos, ¿cuánto ama Dios a su iglesia? ¿Cuánto ama Dios a los que son suyos? ¿Cuánto ama Dios a aquellos que, como dice el capítulo 1, el versículo 4 y 5, aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y predestinó? A ver, ¿cómo es que dice? Los escogió antes de la fundación del mundo para que fueran santos. Nos predestinó para adopción como hijos. Hermanos, ¿cuánto ama Dios a los suyos? Es un amor que nosotros no podemos comenzar siquiera a dimensionar. El amor con el cual Dios le ama a usted. Es cierto que antes éramos hijos de ira, pero hoy, ¿sabe cómo nos ve el Señor? El Señor nos ve a través de Cristo. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, así con el mismo amor que el Padre ama a su Hijo, Jesucristo, a su Hijo unigénito, ese mismo amor es el amor que vive y mora y del cual somos receptores nosotros. Es un amor perfecto. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, no dice que Dios simplemente ama, dice que Dios es amor. Dice que Dios, Él es amor. No hay una forma más profunda de explicar esto, hermano. No es que Dios tenga un poco de amor por usted, no es que Él es amor para usted. Más adelante, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos muestra una analogía de cómo el esposo debe amar a la esposa. Y si hay una forma en la que el esposo debe amar a la esposa, él dice, bueno, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Maravilloso, hermano. Ese pasaje no está hablando necesariamente del matrimonio. Sí está hablando del matrimonio, pero no es el punto. El punto es que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando vemos a la cruz, hermanos, no solamente vemos un reflejo de cuánto Dios odia el pecado, sino que también un reflejo de cuánto Dios nos ama a nosotros. Tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, ¿por qué tantas jovencitas en Pavas terminan embarazadas cuando son adolescentes? Terminan con algún muchacho que honestamente uno no quisiera dentro de su familia, ¿no? Un muchacho que apenas tiene trabajo, un muchacho que apenas está terminando el colegio, qué sé yo. ¿Por qué tantas jovencitas andan buscando amor? ¿Por qué tantos hombres andan buscando mujeres por allá, teniendo su familia y sus hijos? ¿Por qué tantas mujeres son infieles? Déjeme decir una cosa. Es porque no han experimentado el verdadero amor de Dios. No saben lo que es ser amado por Dios. Porque, hermano, déjeme decirle, cuando una persona sabe lo que es ser amado por Dios, no anda buscando esas cosas. Cuando una muchacha de 15, 16 años sabe que Dios la ama, ella no necesita andar buscando cualquier pelado para que le diga que la ama y que le endulce el oído diciéndole, yo te amo, te voy a dar todo. Simplemente para metérsela en la cama. Hermano, usted tiene hijas, enséñele que el Señor la ama y así va a evitarse muchos problemas. Tiene hijos, enséñele que Dios lo ama y así se va a evitar muchos problemas. Y todas las mañanas mírese al espejo y si usted ha puesto su fe en Jesús, dígase a sí mismo, Dios te ama. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti, te dio vida nueva en Cristo, eras enemigo de Dios, ahora estás sentado en lugares celestiales. Dios te ama, hermano, Dios te ama. Pero déjame decirte algo a ti que todavía no estás seguro. Es posible que el Señor te haya salvado y todavía estés así como, no lo sabes. Pero le voy a hablar a aquel que peca como si no hubiera un mañana y que no le importa. Le voy a hablar a aquel que vive su vida no para la gloria de Dios, sino que para sus propios deleites. Déjeme decirle algo, usted no es parte de este amor entonces.
Y lo que estoy diciendo suena muy fuerte. Dios sí le ama de alguna forma porque no le ha destruido. Pero para que usted pueda entrar en una relación de amor, esto, hermano, esto no es inclusivo. El Evangelio es exclusivo de todo aquel que cree. Si fuera inclusivo y no importara que creyéramos en Dios, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. El sacrificio de Cristo fue por los suyos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero déjeme decirle una cosa, antes de que se enoje conmigo y se me ofenda por haberle dicho esto, la puerta no está cerrada. La puerta no está cerrada. Hoy Dios le está diciendo, hey, arrepiéntase de su pecado, ponga su fe en Cristo y entre en una relación de amor. Salga de la zona de Tiro, salga de la zona de blanco, de donde Dios está apuntando su ira, y entre a una relación en donde Él le pueda poner a usted lugares celestiales junto con Cristo. Porque hay perdón para todo aquel que cree, porque hay salvación por medio de Cristo para todo aquel que pone su fe en Él, que se arrepiente de sus pecados, le da la espalda al pecado y corre a los pies de Cristo, corre hacia la gracia de Dios. Hay arrepentimiento, hay perdón de los pecados. Hermanos, la vida que hemos recibido en Cristo solo es posible por causa del amor de Dios. Esto es lo que Pablo está comunicando. Hemos recibido nueva vida espiritual, producto del gran amor y misericordia, producto de la gracia de Dios. ¿Pero para qué? Y con esto termina el apóstol Pablo. Bueno, con esto voy a terminar yo. Que el apóstol Pablo sigue, pero con esto voy a terminar yo. ¿Para qué? En primer lugar, en el versículo 7, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Por qué Dios nos dio vida nueva en Cristo por su gran amor? Para poder mostrar al mundo, para poder desplegar delante de todos las sobreabundantes riquezas de su gracia, para poder mostrar a todos que Él es un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor. En otras palabras, para su gloria, para que el mundo vea y diga, wow, qué hermoso, qué glorioso es este Dios, para que el mundo diga, wow, cuán lleno de gracia es este Dios, para que el mundo diga, este Dios sí salva. Para que el mundo se sorprenda del amor con el que Él nos ha amado a nosotros. Porque a la luz de lo que nosotros éramos, hermanos, Dios desplegó una cantidad de amor demasiado grande. ¿Cierto? Es como cuando usted ve un perrito en la calle, ¿no? Y usted quiere limpiarlo. Y usted dice, uy, aquí sí que vamos a tener que entrar a hacer un trabajo fuerte. Porque este perro está lleno de pulgas, está sucio, está hediondo. ¿Okay? Es mucho el amor que hay que darle a este perrito para poder limpiarlo y dejarlo decente. ¿Okay? No es como que había poquito pecado, no es como que había poquita suciedad en él. No, había mucho pecado, mucha suciedad, mucho pecado para perdonar. La cantidad de amor que Dios derramó sobre nosotros es grande. Entonces, como dijeron los reformadores, todo lo que Dios hizo es para su gloria. Soli Deo gloria, solo para Él. Él va a ser el que se va a llevar el crédito, como dice el versículo 9, el versículo 8 dice, por gracia habéis sido salvados, esta gran gracia sobreabundante por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Dios hizo esto Él solito. Dios nos dio vida Él solito. Nosotros no aportamos nada en esta nueva vida. Dios lo hizo solito. ¿Para qué? Para que solo Él se lleve el crédito. Para que nadie pueda decir, como esto ya lo dije anteriormente, para que nadie pueda decir, es que yo creí, ¿ves? Es que yo puse mi fe en Dios. No, el apóstol Pablo se adelanta y dice, suave, esa fe es un don de Dios. Dios te la dio para que creyeras. Para que nadie dijera, no, pero es que yo respondí al llamado. Suave. Fue Dios quien te puso en el corazón el querer como el hacer. No, pero es que yo llego todos los días a la iglesia. Quien te da el respiro para levantarte es Dios.
Entonces solamente Dios va a poder llevarse el crédito. Nadie va a poder decir, no, es que Dios tenía que salvarlo a él porque él era muy guapo. Soli Deo gloria, hermanos. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria por nuestra salvación. Ezequiel capítulo 37. Lo que acabo de mencionar del Valle de los Huesos Secos tiene otra parte maravillosa. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Se acuerda que le estaba diciendo que Dios le muestra al profeta un paisaje desolador donde hay solo huesos secos, solo muerte? Y Dios dice, yo les voy a dar vida a estos huesos. Y Dios sopla y pone carne y piel sobre estos huesos. Y sopla otra vez y le da vida a estos huesos. Y Dios dice lo siguiente. Sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Hey, Israel, le dice, voy a hacer esto. Y ustedes van a saber que fui yo. Y lo voy a hacer para que ustedes sepan que fui yo el que lo hizo. Y para que todas las naciones sepan que yo fui el que lo hizo. Porque ustedes ensuciaron mi nombre delante de las naciones. Pero ahora yo voy a tener misericordia de ustedes para que las naciones vean y mi nombre sea levantado una vez más, hermanos. Hermanos, si hay algo por lo cual Dios está preocupado es por su buen nombre, por su reputación y por la gloria de su nombre. Porque Dios merece toda la gloria. Dios no lo está haciendo de una forma egoísta y ególatra y decir, no, que me adoren porque yo... No, hermano, Él merece ser adorado. Él merece ser glorificado. Él lo merece. Por lo tanto, es bueno que Él busque su propia gloria. Y es por su gloria que Él ha hecho todo esto por nosotros. Pero no solamente eso, sino que también lo ha hecho por nuestro bien. Versículo 10, ya lo leímos, pero dice... que somos hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que no solamente Dios hizo todo esto para su gloria, sino también para nuestro bien, para hacernos bien, para que andemos en su voluntad, para que andemos en las obras que Él preparó. Hermanos, ¿no está cansado usted de siempre caminar de la misma forma, mediocre, pobre? Me refiero pobre espiritualmente, no pobre financieramente. De la misma forma, luchando siempre, preguntándose siempre las mismas preguntas y no sabiendo si es voluntad de Dios o no que usted haga tal o cual cosa. Hermanos, comience a caminar en las buenas obras que Dios preparó para usted. Disponga su vida, como vimos la semana pasada. Disponga su corazón en oración y en la lectura de la palabra, para que pueda comenzar a santificar su vida y andar en las buenas obras que Dios ha preparado para usted, hermanos. Dios nos ha dado una vida nueva y lo ha hecho solo por su amor, para su gloria y para nuestra santificación y beneficio, hermanos. Dios nos ama. Dios nos ama. Que solamente a Él sea la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Y este es el mensaje que Pablo quiere darle a su audiencia, hermanos. Vean todo lo que Dios ha hecho. Como dice esta canción antigua que cantábamos en mi iglesia. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo. Tocó mi mente. Me salvó justo a tiempo. Y yo le alabaré porque Él es el mismo de ayer. Oh, le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a su audiencia. Mira lo que hizo Dios. Y esto es lo que yo le estoy diciendo hoy a usted. Y lo que yo quiero que usted vea. Mira lo que hizo Dios por ti. Ahora ve y vive una vida digna de lo que Dios ha hecho por ti. Sé luz en medio de la oscuridad. No te excuses de que tu ambiente es hostil. No te excuses de que todo el mundo practica el pecado alrededor tuyo. Porque igual que los efesios vivían en un mundo terrible, incluso tal vez peor que el donde nosotros vivimos. Pero el apóstol Pablo lo llama santos. El apóstol Pablo los llama fieles. Vivamos una vida digna del llamamiento de Dios. Amén. Vamos a seguir hablando durante las siguientes semanas acerca de todas estas riquezas que Dios ha depositado sobre nosotros. Pero hoy lo vamos a dejar hasta acá. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra.
y por la vida nueva que tenemos en Cristo. Es por la gracia y por la muerte de Cristo que hoy podemos decir, tenemos vida nueva. Que antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero hoy nos diste vida con Cristo. Que antes existíamos para la voluntad de Satanás, pero hoy vivimos para tu voluntad. Que antes éramos hijos de ira, pero hoy estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Y todo esto es fruto simplemente de tu amor y tu misericordia y de tu gracia, nada más y nada menos, para la gloria de tu santo nombre y para nuestro bien. Y yo te agradezco, Señor, porque esto es obra tuya. Y tu nombre será exaltado al final del día por todo lo que has hecho. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida y ayúdanos, Señor, a vivir una vida digna de este llamamiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos probablemente en la próxima oportunidad, si Dios lo permite.